Good afternoon and welcome to the fourth Gender and Policy Forum session. This session is about ending violence against women. Please choose Spanish, English, or Portuguese for the language of your choice in the interpretation button. You're encouraged to send any questions to the panelists through the Q&A box that will be answered at the end of this webinar. Please note that this session is being recorded. I would like now to invite María José to start the session. Thank you and have a nice webinar. Buenas tardes, soy María José Hierro y durante este semestre he ejercido de directora interina del Consejo de Estudios Latinoamericanos y de la Península Ibérica en la Universidad de Yale. Déjenme que les dé la bienvenida a nuestra cuarta y última sesión del Foro de Género y Políticas Públicas de este año. Para quienes nos acompañan por primera vez, permítanme que les recuerde cuáles son los tres objetivos principales del Foro de Género y Políticas Públicas. Primero, fomentar el intercambio de ideas en cuestiones de género para que el conocimiento experto se comparta y avance el trabajo de formuladores y formuladoras de políticas públicas y académicos y académicas que trabajan en este área en Latinoamérica. Crear una red profesional de académicos y académicas y formuladores de políticas públicas en la región y cultivar estrategias de liderazgo entre académicos y académicas latinoamericanas en estudios de género que aspiran a tener más influencia a través de la difusión de sus investigaciones y a formuladores de políticas públicas que buscan ser más eficaces en la implementación de sus políticas. El foro es parte de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinares de Género. Me siento honrada y encantada de anunciar que la profesora Tamara Martínez Díaz moderará la sesión de hoy. Déjenme que se las presente. Tamara Martínez Ruiz es titular de la Coordinación para la Igualdad de Género en UNAM. Es psicóloga con doctorado y maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y es profesora a tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene más de 15 años de experiencia como investigadora, ha trabajado en temas de migración, familia y género, ha estudiado la estabilidad y el cambio en la vida cultural, identidades, construcción de imaginarios sociales, así como en cuestiones relacionadas con la afectividad y subjetividades. Su currículum acumula más de 30 publicaciones, ha dirigido más de 14 proyectos de investigación, dirigido más de 15 tesis doctorales, impartido cursos en licenciatura y posgrado y participa constantemente en eventos académicos nacionales e internacionales. Es un placer para mí darle la palabra. Muchas gracias, Tamara, y te cedo la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, María José, por esta introducción y por encabezar el desarrollo de este evento. Saludo con muchísimo ánimo y mucho gusto a toda la audiencia que el día de hoy nos está acompañando. Y bueno, pues yo quiero empezar agradeciendo la invitación a la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, para participar en esta red latinoamericana de estudios interdisciplinarios de género en América Latina y al Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos del Centro Macmillan de la Universidad de Yale, por el apoyo a la generación de este tipo de espacios que son fundamentales para intercambiar reflexiones, investigaciones académicas y que impulsen justamente pues investigaciones de jóvenes estudiantes de las diferentes regiones de Latinoamérica. Se busca que sea un diálogo de América, viendo América y particularmente un diálogo entre nosotras como parte del Cono Sur, que siempre resultará fructífero en el sentido que muchas veces compartimos varios contextos muy similares. También cabe decir el reconocer a quienes nos han antecedido en los foros anteriores, que también han traído temas de mucho interés y muy relevantes en esta materia. Me es muy grato también, pues como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, estar el día de hoy con ustedes como moderadora de este evento y donde justamente, pues ya lo comentaba María José Hierro, deseando que se logre este principal objetivo de la red de promover las investigaciones bilingües
promover el diálogo en temáticas de género y sobre todo aportar al diseño, a la investigación y a la gestión también de políticas públicas en la materia. El día de hoy estamos en la sesión 4, donde reflexionaremos qué estamos haciendo y qué podemos hacer para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y desde los distintos ámbitos donde lo debemos estar abordando. Cabe decir que la violencia de género es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, afecta directamente a la vida personal y profesional de quienes la sufren, especialmente este es el caso de las mujeres. Se trata de un tipo de violencia que ya muchas autoras nos los han dicho, es estructural, respaldada de un sistema que va perpetuando la desigualdad y la opresión por razones de género. Las prácticas de este tipo de violencias ocurren en los diferentes escenarios de la vida social de las personas que viven bajo el sistema patriarcal, de modo que toma distintas formas, distintas aristas, distintas modalidades y también distintas magnitudes, tanto en el ámbito privado como en el público. Por ello, la atención, el estudio y la erradicación de la violencia de género ha sido desde sus inicios y seguirá siendo una de las mayores causas tanto de los movimientos feministas muy característicos en Latinoamérica y en el mundo también, y por supuesto, pues de todas las académicas que trabajamos en ello. Y me gustaría partir dando un poco de indicadores con alguna temática. De acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Ahora me voy a permitir presentarles a nuestras panelistas, quienes tienen muchas cosas que aportarnos a esta reflexión sobre el cómo podemos avanzar hacia la erradicación de las diversas formas de violencia. Me permito presentarles, está con nosotros el trabajo y la participación de Judith Mariscal Avilés. Les cuento que ella es directora ejecutiva del Centro LATAM Digital, doctora en políticas públicas por la Universidad de Austin, Texas, y especialista en cuestiones de política pública y asuntos regulatorios aplicados a las tecnologías de la información y comunicación. Ha dirigido varios proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre sociedad de la información y de políticas públicas que promueven el uso de las TICs en sectores de menores ingresos. También en este mismo foro se encuentra Silvana Leiva. Ella es asesora de proyectos del Centro LATAM Digital, es maestra investigadora especializada en temas de género y entornos digitales, maestra en Administración y Políticas Públicas en el CIDE de México. Su principal objetivo es producir evidencia científica que tenga un impacto en las políticas públicas de la región y que se orienten a reducir las brechas de desigualdad existentes. Ella cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos de investigación, de metodologías cuantitativas y cualitativas, docencia a nivel licenciatura y maestría y análisis de datos. También se encuentra con nosotros Silke Mayra Arn. Ella es defensora del pueblo adjunta de la ciudad de Buenos Aires. Es abogada, trabajó como asesora de la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina y en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Allí también fue subsecretaria general administrativa. Desde su lugar, ella ha trabajado principalmente para erradicar las formas de desigualdad de género. Y presento de forma muy especial y agradezco su presencia y participación también en este foro, en la presencia de la ministra Aniel Franco. Ella es política brasileña del Partido de los Trabajadores y es ministra de Igualdad Racial en el segundo gabinete del presidente de Brasil, Lula da Silva, a partir de enero del 2023. Recordemos que su hermana Mirel Franco, quien fue una política asesinada en el 2018 y que después de su muerte, la familia estableció el Instituto Mariel Franco con el objetivo de buscar justicia
y continuar con su trabajo del cual ella fue directora. Con estas breves presentaciones me permitiré darle la palabra a las primeras panelistas, Silvana y Judith, quienes van a presentar un trabajo conjunto. Me parece que está a cargo de Silvana. Y bueno, pues después iremos con algunos comentarios que nos pudiera ofrecer la ministra a este trabajo y también los comentarios de Silke. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Silvana. Muchísimas gracias, Tamara, por tu presentación. Muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores de este evento. Para mí es un honor realmente estar aquí y compartirles nuestro trabajo, compartirles nuestras reflexiones e ideas. Me disculpo, bueno, Judith se disculpa por no poder estar aquí presente con nosotros el día de hoy, pero yo voy a tomar la palabra y comentarles un poco del trabajo que tanto Judith y yo hemos hecho dentro del Centro Latam Digital y en colaboración con otros investigadores. Bueno, sin mucho más preámbulo, quisiera comenzar con mi presentación. Lo primero que quiero comentarles es que aquí voy a hablar de los trabajos, de las investigaciones que ha liderado el Centro Latam Digital en los últimos 3 años, que nacieron de una inquietud básica, ¿no? Que fue entender cuál era el efecto de la pandemia, del confinamiento por COVID en la región, en una problemática que sabemos que está muy atada a lo doméstico y a los ámbitos en los que las mujeres nos desempeñamos, que es la violencia de género. Y una de las primeras, los primeros interrogantes que tuvimos como centro fue tratar de entender si el confinamiento había aumentado las cifras de violencia, de qué forma. Y bueno, nuestro centro se especializa principalmente en estudios que tengan que ver con las tecnologías digitales. Entonces, nuestro abordaje siempre tuvo que ver con entender en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de Internet y sobre todo en un contexto, ¿no?, en el que estábamos obligadas a estar detrás de nuestras pantallas, de no salir de nuestras casas y atravesar un montón de nuevas plataformas, ¿sí?, en las que teníamos que desempeñar nuestras actividades, y esto de alguna forma se reflejaba, ¿no?, en las lamentables cifras de violencia que conocemos todas acá muy bien, que tienen que ver no solo, y este es un punto muy importante a mencionar, que la violencia de género no pertenece específicamente a un solo ambiente, es decir, no es algo offline u online, sino que la violencia de género es un proceso que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida. Y el hecho de investigar violencia digital justo tiene que ver con esto, ¿no? Es entender que no es un tipo de violencia diferente o específico, o que no es menos importante que la violencia que sufrimos afuera de las pantallas solo por estar en una plataforma digital, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que el CLD emprendió esta línea de investigación. Nuestro primer estudio tuvo que ver con un diagnóstico, ¿no?, de la violencia de género en línea específicamente en Centroamérica. Lo hicimos con nuestros aliados de IPANDETEC, que es una organización de la sociedad civil dedicada al acompañamiento de mujeres, y yo voy a hablar mucho de la sociedad civil en esta presentación porque es uno de los puntos nodales de nuestra reflexión y de las preguntas que a mí me gustaría responder con ustedes o tratar de reflexionar el día de hoy. Lo que encontramos en ese primer estudio fue, digamos, una falta. Este es el primer hecho, ¿no?, importante dentro de la violencia digital en la región. Falta de datos oficiales al respecto, ¿sí? Y una legislación y una suerte de marco de políticas públicas todavía muy incipiente, ¿sí? Existen países en Latinoamérica, y acá hay una disparidad regional interesante. Existen países en Latinoamérica en donde todavía no existe el término violencia digital como tal, sino que existen legislaciones y políticas públicas más orientadas a combatir una problemática similar, pero que no es la misma, que tiene que ver con el ciberdelito o con ciberataques o con cuestiones más de política cibernética. Y ante el surgimiento, ¿no?, ante las incidencias cada vez más repetidas de hechos de violencia digital o de violencias en plataformas digitales, lo que tendía a suceder en este caso específico de Centroamérica, uno de los hallazgos más interesantes es que muchas personas acudían al Estado, acudían a las instituciones para asentar una denuncia por haber sufrido violencia digital, pero como no había un marco regulatorio específico para esta problemática o no había políticas públicas específicas de violencia digital, debían
canalizar sus denuncias a través de delitos similares o conexos, ¿no? Tenían que reformular su denuncia o reformular la incidencia para que cupiera dentro del marco legal o dentro del marco de políticas públicas de estos países. Este hallazgo, además de muchos otros, por supuesto, que no me va a dar tiempo de reflexionar, pero fue lo que nos dio, digamos, la pauta para continuar explorando la temática, ¿sí? Para tratar de entender qué es lo que estaba pasando, que en Latinoamérica teníamos, bueno, en países específicos donde habíamos nosotros comenzado la investigación, a ver cuestiones similares. Datos ofrecidos por la sociedad civil, ¿sí? Investigaciones que fueron lideradas por la sociedad civil, por activistas, sobre todo activistas que se dedican al acompañamiento de víctimas de violencia, no solo digital, sino violencia en general. Una falta de datos oficiales, no existen encuestas, no existen índices, no existen estadísticas como sí existen sobre otras cosas, específicamente de violencia digital, o existen de una forma muy incipiente, un marco regulatorio y de políticas públicas todavía un poco de vuelta incipiente, disculpen la reiteración de la palabra, pero ese es un poco el término, ¿no? Que estaba comenzando a surgir, pero que aún no tenía una forma definida, a diferencia a lo mejor de otros países que tenían ya a lo mejor una ley o que tenían una política específica dedicada a atender casos de violencia digital. Y otro dato no menor y que también que es parte de este mismo problema es el hecho de que las víctimas cuando sufren violencia digital, ante la situación, ante la incidencia, un gran porcentaje de las personas que encuestamos en ese estudio reportaban que no habían hecho nada, ¿sí? Que ante la incidencia, ante haber sufrido violencia digital, no se les aparecía como una opción acudir a las instancias del Estado para asentar una denuncia, ¿sí? Por diferentes razones, pero en muchos casos la incidencia, el hecho de sufrir violencia digital provocaba una no acción, ¿sí? O una acción más particular, es decir, contacto a la persona, si conozco a la persona que me agredió, busco ayuda entre mis amigas, a lo mejor busco a una ONG o a lo mejor me arreglo con las mismas redes sociales que tienen sus políticas para bloquear, censurar o borrar evidencia en el caso de haber sufrido violencia, ¿sí? Esto en términos de soluciones de políticas públicas es muy llamativo porque estamos hablando de una problemática que aún no tiene un nombre definido, que no tiene un marco regulatorio asentado y ante el cual, digamos, ante la incidencia de la violencia, las víctimas muchas veces eligen no canalizarlo, ¿sí? No reportarlo y en muchos casos incluso borrar su propia evidencia o borrarse, como decíamos, borrar la propia presencia de las redes para evitar sufrir más violencia o sufrir una revictimización. Es una problemática bien común en muchos otros ámbitos, pero en la violencia digital cobra una relevancia mucho mayor porque estamos hablando de una problemática, un problema público que no está siendo todavía debidamente atendido, ¿no? Entonces, esto motivó, y ahora sí voy a pasar a presentarles el último estudio que realizó el CLD, que es más que nada una revisión, ¿sí? Una revisión de los estudios que existen en Latinoamérica, porque lo que queríamos era comprender justamente eso, es bueno, vimos esto en una región muy específica que es Centroamérica. Queremos saber qué está pasando en el resto de Latinoamérica, cómo se entiende la violencia digital, cómo se mide y qué soluciones se están dando. Aquí la discusión parte de lo conceptual de lo metodológico, pero tiene implicancias muy prácticas. Y es de eso de lo que vengo a hablarles en este momento. Ahora sí voy a pasar a presentarles a grandes rasgos. Es muy rápido. Espero que puedan ver la presentación. Si no la pueden ver, por favor, díganme para yo poder manejarlo. Bueno, este estudio es un estudio que hicimos el año pasado junto con una organización que se llama Taller Comunicación Mujer y Navegando Libres por la Red. Es una organización de Ecuador. Son investigadoras a quienes no quiero dejar de dar crédito por su enorme trabajo en este proyecto. Ellas se dedican hace más de 20 años a acompañar también víctimas de violencia y a hacer acciones tanto de investigación como de activismo. Y esta es muy fundamental y lo quiero resaltar varias veces porque es parte de la reflexión que quiero hacer, que es el rol de la sociedad civil a la hora de traer datos y a la hora de traer o pensar soluciones a la problemática. Este estudio, a ver, creo que sí, ahí está, muy bien. El objetivo principal de este estudio fue analizar todas las mediciones de la violencia de género digital en América Latina y el Caribe de la última década, ¿sí? Hicimos una revisión para poder comprender
en qué estadio nos encontramos del conocimiento de la temática y cuáles son los desafíos que tenemos para poderlos abordar, ¿sí? Metodológicos y conceptuales principalmente, que es como una primera aproximación cuando hay un problema del cual no hay suficiente información, ¿no? Primero tenemos que poderlo nombrar y luego poderlo entender, ¿no? Esa es el primer desafío. Es una investigación que hicimos el año pasado, que tuvo principalmente un corte cualitativo porque fue una revisión documental y fueron una serie de entrevistas en profundidad. Entrevistamos a más de 15 activistas e investigadoras que estuvieron a cargo de los diferentes estudios en torno a la violencia digital en diferentes países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y revisamos 28 estudios y tratamos de comprender sobre todo su metodología, sus aproximaciones y también sus conclusiones. Entendimos, y acá hago una aclaración simplemente de términos, la medición la entendemos en un sentido amplio, ¿sí? Acá entran también, o sea, investigaciones cualitativas, cuantitativas, mixtas, no, solamente para aclarar que no es solamente mediciones numéricas, sino más bien todo lo que implica la aproximación a la problemática. Esto fue lo que nosotros intentamos averiguar. Bueno, ¿desde dónde partimos? Esto es algo que creo que todas conocemos un poco, compartimos el estado del arte, pero también quiero mencionarlo. En los últimos años la violencia digital también es importante comprenderlo, ¿no? Es una temática que se ha instalado en la agenda en los últimos años, en las últimas décadas. Esto tiene que ver con la extensión de la digitalización en nuestras vidas, ¿no? Y por eso ha habido, digamos, un aumento, ¿sí? Exponencial de los estudios, de los términos. Han surgido múltiples aproximaciones para este fenómeno que, además de ser algo medianamente nuevo, es algo que se está moviendo, ¿sí? Es algo que la tecnología es algo dinámico, lo sabemos. Las tecnologías van evolucionando y con ello también van evolucionando nuestras prácticas, nuestras experiencias y también, por supuesto, se presentan nuevas problemáticas y la violencia digital justamente es una temática que va evolucionando y avanzando con el tiempo porque cada día se presentan nuevas formas de agresión, ¿sí? O formas que ya conocemos pero en nuevas plataformas y es algo que va mutando, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos visto que la agenda internacional, los organismos internacionales como las Naciones Unidas, etcétera, han comenzado a pedir, ¿no? A pedirle a los estados, a demandarle a los estados que tomen cartas en el asunto, que generen datos, que generen mediciones y que también se propongan soluciones de política pública al respecto, ¿no? Entonces estamos en este estadio del conocimiento, ¿sí? Y por lo mismo, en los últimos años, en la última década sobre todo, hemos empezado a ver con más fuerza diagnósticos, mediciones, encuestas, números, nuevos conceptos, revisiones de conceptos anteriores, que buscan justamente poder ordenar este conocimiento y tratar de darle una solución. Entre los estudios que nosotros analizamos, la gran mayoría son de alcance nacional. Son estudios que si fueron liderados por una organización mexicana, por ejemplo, se trataba de México específicamente, o muchos estudios fueron subnacionales, ¿sí? De una población específica, en un estado específico, en una ciudad específica. La minoría, la verdad, muy pocos estudios son comparativos a nivel regional. Bueno, por supuesto, la absoluta minoría eran comparaciones mundiales o globales o que pretendían ser súper amplias. La gran mayoría, por supuesto, también tienen que ver con entender qué pasa con las mujeres, con las poblaciones, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+. Algunos, muy pocos, pero algunos trataban de enfocarse en niñez y adolescencia, y otro que también es un subconjunto dentro de este mundo de la violencia digital, tenía que ver con mujeres de perfil público, ¿sí? Periodistas, mujeres políticas, activistas, ¿sí? Que es un subconjunto muy específico dentro del mundo de la violencia digital, porque bueno, los tipos de violencia adquieren una forma muy específica cuando se trata de mujeres de perfil público, ¿no? Algunos estudios también enfrentaban pues esto mismo, ¿no? Como una serie de entrevistas, una serie de aproximaciones más cualitativas, tratando de comprender la experiencia de quienes sufren violencia o quienes también acompañan a personas que sufren violencia. Y bueno, una primera pregunta que guió el estudio fue, bueno, ¿cómo estamos entendiendo la violencia digital? ¿Cómo se conceptualiza? ¿Cómo se nombra? Porque una hipótesis preestudio era tal vez encontremos mucha variedad, sí,
heterogeneidad en los términos, teniendo en cuenta la heterogeneidad regional también, ¿no? Nos encontramos con que la mayoría de los estudios partían de una suerte de consenso, ¿sí? Hay una definición de violencia en línea contra las mujeres desarrollada por APC, que ha sido tomada como base para muchos estudios, y una tipología que se realizó a través de SocialTIC, Luchadoras de México y APC, que trataba como de elaborar una taxonomía de tipos de violencia digital. Ese es un primer ejercicio típico de diagnóstico, ¿no? Tratar de entender cuántos tipos de violencia digital existen y si los podemos definir uno por uno, ¿no? Y tratar de establecer unos límites, ¿no? Y bueno, muchos estudios de los que nosotros analizamos partían un poco de este primer consenso, lo cual nos habla de una búsqueda sí, de algo consensuado y una búsqueda de algo medianamente estandarizado en la región para poder hablar un poco el mismo lenguaje. Esto es algo que también salía en las entrevistas cuando nosotros, bueno, cuando con las investigadoras hablaban con quienes habían realizado estos estudios, muchas mencionaban esto, ¿no? Una búsqueda de un lenguaje común para toda Latinoamérica, una búsqueda de reducir el ruido, ¿no? De reducir la aleatoriedad en los términos, tratar de que todos comprendamos lo mismo cuando queremos decir acoso, cuando queremos decir difusión de imágenes sin consentimiento, cuando queremos decir doxing, por ejemplo, no sé, hablando de algunos términos muy específicos, algunos tomados del inglés, ¿no? Como sabemos de la literatura anglosajona. Ha habido este esfuerzo por homogeneizar para poder hablar un lenguaje común en la región. En términos de metodología, encontrábamos que, bueno, la gran mayoría tenían, por supuesto, un primer corte cuantitativo en términos de queremos encontrar un primer diagnóstico, ¿no? Encuestas, cuestionarios, ¿sí? Un primer intento de capturar a grandes rasgos el fenómeno, ¿no? En tal ciudad o en tal país, ¿cuántas mujeres sufren violencia digital? ¿Cuántas sufren qué tipo de violencia digital? ¿Cuántas denuncian? ¿Cuántas no denuncian? Tratar de entender primero a manera general cómo se producía esta problemática, pero también hemos visto estudios que tenían un corte más mixto, también lo acompañaban con entrevistas, con grupos focales, con historias de vida, ¿no? Porque una cosa un primer, una primera conclusión que surge de los estudios de la violencia digital es, por más que tengamos los grandes números, lo importante es conocer la experiencia, ¿no? Entender el proceso, ¿no? Entender cómo la víctima llegó a ser agredida, si esta víctima se reconoce como víctima. Ese es uno de los principales puntos a la hora de medir o estudiar la violencia, ¿no? En general, si la persona es capaz de reconocerse como víctima de violencia, qué hace cuando sufre violencia, cuáles son sus caminos de acción, en quién confía, ¿sí? En quién no confía. Y acá surgió algo interesante que tiene que ver también con el origen de estos estudios, ¿no? Estos estudios fueron llevados a cabo, perdón, por activistas y personas que acompañan a víctimas de violencia. Entonces, las investigadoras tienen un doble rol, ¿sí? Las investigadoras son investigadoras, pero al mismo tiempo también son acompañantes de las víctimas. Y las mujeres que fueron entrevistadas les mencionaban a las investigadoras esto muy frecuentemente. El acompañamiento es una metodología en sí misma, que bueno, dentro de los cánones de la metodología en ciencias sociales no se considera tal vez un método de investigación, pero el acompañamiento que ellas hacen diariamente a las víctimas de violencia también es una fuente de información que les permite a ellas comprender las profundidades de esa experiencia, ¿sí? Que tal vez en una entrevista semi-estructurada o en un cuestionario no saldría, ¿sí? Y esto es muy sintomático de quiénes son las que hacen estos estudios, ¿no? El estudio viene de la sociedad civil, viene de una serie de personas que están comprometidas con la causa, que tienen un historial de activismo y que también están involucradas en el día a día. Y también, y esto es un punto muy importante para la reflexión, ellas también son víctimas de violencia digital. Además de investigar y además de acompañar, también son víctimas porque son mujeres de perfil público. Bueno, esto es un ejemplo, nada más un quote de una de las entrevistadas que mencionaba, ¿sí? Que el acompañamiento sienta condiciones muy favorables para la medición, es un ejercicio consciente, político y de cuidado, ¿sí? Y la diferencia que ella encontraba entre que hace el acompañamiento es que permite en el tiempo, es una suerte de medición a través del tiempo, que permite salirse un poco de la interpretación individual de la investigadora y poder centrarse más en la experiencia de la víctima. También el rol de lo psicosocial,
psicosocial, del acompañamiento psicosocial, ¿no? De estas técnicas de recolección de datos que tal vez no son las que se diseñan en un piloto de encuestas o de entrevistas semiestructuradas, pero que en el día a día, en la técnica del acompañamiento, sirven mucho, y para muchas activistas esto fue fundamental para poder arribar a sus conclusiones, ¿no? Y acá, bueno, surge un tema también muy importante dentro del entendimiento de la violencia digital como problema público, y quienes lo abordan es cuidados éticos y de seguridad, ¿sí? Muchos de estos estudios tienen como principal preocupación, o como una de sus principales preocupaciones, el acompañamiento, bueno, el cuidado ético de quienes se investigan y de quienes son investigadas, ¿no? Estamos hablando de casos de violencia que, como todos sabemos, tienen que ser manejados con muchos protocolos, con mucho cuidado, con una protección absoluta a la privacidad, a la anonimidad de los datos, al bienestar emocional de las víctimas, porque recordemos que también existe el riesgo de revictimización cuando las personas tienen que comentar, tienen que volver a recordar un episodio de violencia. Es algo traumático, es algo emocionalmente fuerte, ¿no? Entonces, la cuestión ética y la cuestión de seguridad es un tema muy recurrente en la mayoría de los estudios, fue un tema muy recurrente en la mayoría de los estudios, no solo para las mujeres investigadas, sino para las mujeres que investigan, ¿sí? Es una problemática compartida, porque todas somos parte del mismo colectivo, ¿no? De mujeres. Entonces, bueno, esto sí se volvió una cuestión fundamental, porque no, en muchos casos eran estudios muy pequeños, eran estudios hechos con muy poquitos recursos económicos, ahora estoy hablando de recursos económicos, estudios hechos realmente a pulmón, como decimos, no sé si en la traducción se entienda, pero estudios hechos con muy pocos recursos y mucha voluntad, que gran parte del trabajo de las activistas es eso, ¿no? Es hacer lo que se pueda con lo que se tiene, ¿sí? Y ese es un punto fundamental a la hora de pensar políticas públicas y a la hora de pensar esta problemática, es quién afronta todos estos recursos que demanda efectivamente la investigación. Bueno, acá hago un pequeño resumen. Esto está un poco muy resumido, yo lo sé, pero más que nada para tener más tiempo para la reflexión. Uno de los principales desafíos y dificultades que nosotros encontramos en este estudio de parte de quienes nos reportaron sus investigaciones es principalmente el tema terminológico y el tema conceptual. Acá surgía una doble, hay diferentes opiniones, ¿no? Por un lado, la homogeneidad sirve, y la estandarización de conceptos sirve porque nos permite pensar un marco regulatorio y un marco de políticas públicas que pueda entenderse y que pueda dialogar entre regiones y entre países, ¿sí? Esta preocupación por lo latinoamericano, por lo integral, por lo regional, por no definir violencia digital de una forma en una frontera y en otra frontera, porque tal vez dejamos afuera un montón de casos, se vuelve difícil de capturar a la hora de dar soluciones de política pública. Eso por un lado, pero por el otro lado hay quienes mencionaban, algunas de las personas entrevistadas mencionaban, que esa diversidad también se traduce en riqueza y que no hay que dejarla de lado, que si existe una diversidad de términos, de experiencias, de metodologías y de formas que toma la violencia digital, también es un buen síntoma, ¿sí? También hay que tenerlo en cuenta, porque eso nos permite acercarnos a problemáticas o a tipos de violencia muy específicos, que en este caso se pensaba más en términos de las identidades. Por ejemplo, no limitar el tema de la violencia digital solo al tema de las mujeres, por ejemplo, mencionaban algunas personas, ¿no? También es importante tratar específicamente la violencia que sufren las identidades diversas, las niñeces son muy diferentes, surge este tema del famoso adultocentrismo, ¿no? De que muchas políticas y muchos marcos de interpretación están pensados para la mujer adulta, ¿sí? La violencia que sufre la mujer adulta, pero a veces esas categorías no sirven o no son suficientes para comprender la experiencia de las mujeres adolescentes o de las niñas. No es la misma violencia digital, quiero decir, no es el mismo universo de problemáticas, ¿no? Entonces, acá la cuestión conceptual y de términos se vuelve fundamental, porque al final, a la hora de elaborar una política pública, partimos de un nombre, ¿no? Partimos de un problema que tiene un nombre y al cual hay que acotarlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales desafíos que hoy tiene la cuestión de la violencia digital en términos de transformar, ¿no? De la medición a la práctica, vamos a decirlo así.
Otro de los grandes temas, y yo lo he adelantado un poquito a propósito, es la falta de recursos para poder emprender estas investigaciones. Como todas sabemos, las investigaciones se traducen en recursos económicos, y el hecho de que no existan mediciones oficiales o mediciones por parte del Estado y que la gran mayoría de los estudios que diagnostican o que tratan de abordar la violencia digital vengan de la sociedad civil, no es un dato menor, es un dato importante que hay que tener en cuenta a la hora de pensar también soluciones, porque muchos estudios, como mencionaba anteriormente, han sido primeros ejercicios, ¿no? Diagnósticos chiquitos, con pocos recursos, a lo mejor una encuesta con un N medio acotado, ¿sí? No son altamente representativos de la sociedad, tal vez podrían ser mejorables o perfectibles si hubiera más recursos, pero como mencioné anteriormente, muchas veces, muchos estudios se hacen con lo que se tiene en el momento, o también una cuestión importante es que a veces no se puede continuar replicándolos. Se hacen una vez, es un primer diagnóstico, pero ante la falta de recursos no se puede continuar con la replicación de los hallazgos, ¿no? No se puede escalar, ¿no? Si encontramos hallazgos interesantes en una región acotada, tal vez estaría bueno escalarlo, pero bueno, no hay recursos, o hay muy pocos recursos para afrontar esta tarea. Entonces, desde el punto de vista de la gobernanza, ¿no? Quiénes tienen que hacerse cargo de esto y cómo, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, también uno de los grandes desafíos es cómo alcanzamos a la hora de entender la violencia digital a grupos muy específicos que usualmente suelen ser los últimos en ser estudiados, ¿no? La gran mayoría de los estudios que nosotros analizamos vienen de ámbitos urbanos grandes, ¿no? Grandes ciudades, la Ciudad de México, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Y muchas regiones rurales, periféricas, o con poca relevancia política a veces, no alcanzan a ser estudiadas y no alcanzan a ser comprendidas. Y lo mismo en términos de las víctimas. Poblaciones más marginadas o poblaciones más con menos peso numérico tal vez en la población son las que suelen quedar rezagadas. ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? ¿Qué pasa con poblaciones indígenas? ¿Qué pasa con mujeres rurales, niñas de ámbitos? No sé, hay muchísimas, y acá la perspectiva interseccional se vuelve fundamental. Es tratar de que los estudios y de que la evidencia no se acote solamente a mujeres de ámbitos urbanos, porque estaríamos dejando afuera una gran parte del fenómeno. Pero bueno, el estado de la cuestión hasta ahora lo que tenemos son primeros aproximamientos que arrancan por las grandes ciudades. Entonces todavía hay toda una deuda, ¿sí? En términos de evidencia y en términos de, por supuesto, de políticas públicas hacia otras identidades y regiones. Hay también un desafío en términos de la especialización y de la técnica, ¿sí? No solamente son recursos económicos, sino también recursos técnicos. Hasta ahora la gran mayoría de los estudios han optado por cuestionarios o por metodologías más concurridas, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, que son las entrevistas semiestructuradas, los focus groups o, bueno, los cuestionarios, que tienen también sus limitaciones cuando no hay recursos a lo mejor suficientes para poder abarcar una mayor muestra o incluir otras variables, etcétera. Y bueno, la sostenibilidad es algo que ya mencionaba anteriormente, que es la replicabilidad en el tiempo, ¿no? Ya pasamos la etapa de los primeros diagnósticos, sabemos que esto existe, sabemos que esta problemática es así, todavía hay muchos desafíos que ya mencioné anteriormente, pero es importante mirar hacia adelante y ver ahora qué, ¿no? Ahora qué sigue, ahora que ya casi todos los países de Latinoamérica tienen al menos un estudio que diagnostica la problemática, que sigue, ¿no? Bueno, y acá, bueno, aparecen muchas oportunidades que ya un poco al nombrar los problemas voy mencionando las oportunidades, ¿no? Sí, ya me queda poquito tiempo, así que, así que voy a ir cerrando. Yo creo que en vez de yo decirles cuáles son las oportunidades que nosotros identificamos, creo que estaría bueno que justamente ese sea el disparador de esta conversación, ¿sí? En términos de lo metodológico, en términos de lo conceptual, recursos, especialización, poblaciones atendidas, todas estas cosas que fui mencionando a lo largo de mi presentación, creo que son puntos nodales y fundamentales para pensar la violencia de género digital. Así que bueno, hasta acá es mi presentación. Tengo algunos puntos que quiero comentar con ustedes, pero yo creo que sería mejor si surgen de las preguntas, si surgen de las intervenciones, para que podamos canalizar la conversación. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y por el espacio. Muchas gracias, Silvana. Pues has tocado varios puntos muy, muy importantes. Por un lado, creo que uno de los puntos ejes
pues es el efecto de la pandemia, ¿no? Ahora ya podemos hablar, además hoy que se declara ya libre de pandemia todo el mundo, pues, ¿qué pasa ahora como efecto de la pandemia y donde la brecha se ha extendido, la brecha de género y particularmente, pues en el tema que tú traes, ¿no? El tema justamente de la brecha de la digitalización. Y bueno, nada más como una proporción, sabemos, se tienen estudios de 4 de cada 10 mujeres en América Latina y el Caribe no están conectadas y no pueden costear una conectividad efectiva. Y si además planteamos o metemos la variable, como tú lo comentabas, ruralidad, la brecha digital aumenta a un 77% de mujeres que no utilizan tecnologías, al menos en el país de México, el INMujeres hace este estudio. Entonces, bueno, mucho que discutir y sobre todo mucho que proponer. Si me permiten, le daré la palabra a la ministra, Aniel Franco, a que nos pueda ofrecer algunos comentarios y reflexiones. Adelante, ministra. Olá a todas, todos e todes, boa tarde. É um prazer estar aqui participando com vocês nessa mesa, com tantas mulheres potentes, aprendendo, né, muito, que eu acho que é o mais importante de tudo, essa construção coletiva. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, dizer que é um prazer inenarrável quando a gente pode trocar experiências, né, América Latina, entre nós mulheres que estamos aí sendo resistência há muitos e muitos anos, né? Quando a gente fala sobre esse tema que é tão importante, né, de violência de gênero no ambiente virtual, na minha opinião, é impossível a gente não abordar que isso hoje é um fenômeno, né, para além de regional, mundial. A gente tem sentido isso muito na pele aqui no Brasil, especialmente desde 2018, né? A violência política aqui de gênero e também de raça atinge muitas mulheres que hoje estão ou buscando adentrarem espaços de decisão ou até mesmo aquelas que já estão em espaços de decisão, né? E esse ambiente virtual, ele tem se tornado um dos maiores focos de ataque desde 2018 para cá, né? E em especial de mulheres negras, que são cotidianamente, né, as mais atacadas, as mais perseguidas, não somente, né, porque se colocam como um corpo atuante, né, no sistema político como um todo, onde o nosso sistema político ele é majoritariamente, né, composto por homens brancos, cis e héteros. Então, quando eles enxergam e veem mulheres negras nesses espaços de decisão, eles simplesmente ignoram a nossa existência ou querem, de uma certa maneira, atingir nossos corpos. Bom, é importante reforçar que essa violência política, né, ela não está deslocada da estrutura que molda o Brasil e outros países, né? Ela é uma estrutura muito racista, extremamente patriarcal, né, que influi que esses corpos mais vulnerabilizados cada vez mais sejam expostos, né, a todo e qualquer tipo de violência. Até 31 de dezembro de 2022, eu estava à frente do Instituto Marielle Franco, um instituto que leva, né, o nome de minha irmã, que foi covardemente assassinada em 2018, no dia 14 de março. E o Instituto, ele nasce desse episódio de uma violência política, brutal, né? Então, a Marielle, ela se torna esse símbolo extremo de violência política no nosso país, onde uma vereadora que foi eleita com 45 mil votos, né, 46 mil votos, recebe 13 tiros no seu corpo, 5 tiros na sua cabeça, saindo de uma agenda que falava, né, sobre mulheres jovens e o futuro das mulheres negras na política. Bom, no Instituto, né, a gente tentou e qualificou também, eu diria, essa discussão, que é uma discussão extremamente importante,
né, e racializamos também a discussão de violência política no Brasil, né, e os impactos que ela tem contra as mulheres negras, né? Então, por isso, nós desenvolvemos no ano de 2020 e no ano de 2021 uma pesquisa de violência política, né, onde nós fomos pioneiras nesse assunto, né? Nessa pesquisa realizada sobre violência política contra as mulheres negras durante as eleições municipais de 2020, a gente conseguiu demonstrar que quase 100% das candidatas, né, ao pleito eleitoral de 2020, que foram consultadas, né, que participaram e responderam à nossa pesquisa, sofreram mais de um tipo de violência. Nós encontramos 7 tipos de violência nessa pesquisa. E 60% dessas mulheres, ou elas foram insultadas, ou elas foram ofendidas, ou elas foram humilhadas, né, em decorrência ali da atividade política daquelas eleições. Aqui eu abro um parênteses e vale lembrar que em 2018 nós elegemos o ex-presidente, que foi um presidente eleito com um número altíssimo de fake news, que ainda hoje a gente enfrenta fake news, né, relacionada não só a ele, mas também a tudo que convém e que é pertinente que envolve ele, que engloba ele politicamente falando. Bom, voltando para a pesquisa, a principal violência, né, apontada pelas mulheres negras na pesquisa foi a virtual, né? O que mais nos chocou, mas nós estávamos em pandemia, então a eleição de 2020, toda a campanha para essa eleição foi feita, né, virtualmente, então se explica bastante o porquê desse número, né? Essa violência, ela representou 80% dos ataques sofridos por essas mulheres, que já estava, né, de alguma maneira, prevendo nesse contexto uma campanha por ser virtual, consequentemente, a maior violência também foi a virtual. Um dado alarmante é que 8 em cada 10 candidatas sofreram violência política virtual. Elas receberam comentários, mensagens de cunho machista ou racista em suas redes, e-mail ou aplicativos de mensagens. 62% dos casos, essa violência foi ou imoral ou psicológica. E 50% dessas mulheres foram vítimas de violência praticada por órgãos públicos. Repetindo, 50% dessas mulheres foram vítimas de violência praticada por órgãos públicos, instituições ou agentes públicos ou privados, o que é mais alarmante. O que nós observamos, né, é que a violência política se transforma em uma ferramenta eficaz de intimidação utilizada para interditar corpos e impedir o debate sobre temas que, por muitos anos, não estiveram presentes na ordem do dia em defesa do interesse de uma maioria hegemônica nos postos de poder. Quando a gente fala de agentes públicos, né, ou de pessoas públicas ali, a gente está falando de pessoas que estavam concorrendo, né, também, em sua grande maioria, em partidos opostos a essas mulheres e insultavam essas mulheres por quererem fazer com que elas ficassem intimidadas, né, ou desistissem da sua candidatura, né? Bom, essa violência política, ela acompanha as mulheres negras antes de serem eleitas, durante uma campanha ali, né, eleitas também, e depois do período eleitoral. E ela se configura como uma grave violação de direitos humanos, né? Porque só cessará a partir de uma ação coordenada pelo Estado brasileiro em resposta a esse fenômeno. Ou seja, o certo, né, a gente tem que ter e agir com leis concretas, políticas públicas concretas, para que a gente pudesse proteger essas mulheres. Essa atuação ela deve compreender a sua complexidade, né, e proteger a vida e os direitos políticos de mulheres negras e transexuais candidatas e eleitas, né? Nesse sentido, aqui, dentro do Ministério da Igualdade Racial, que é o ministério que hoje eu comando a pasta, a gente tem algumas iniciativas, né, para enfrentar esse diagnóstico que é tão cruel para nossas mulheres, né? Então, a gente está junto ao Ministério dos Direitos Humanos, no grupo de trabalho, né, no combate ao discurso de ódio e a desinformação, que tem assolado muito o nosso país desde 2018, né? Entendendo, obviamente, que são facetas de violência política, de gênero e raça extremamente importantes, né? Também a gente inicia uma articulação com o Ministério das Mulheres, no âmbito da Secretaria de Combate à Violência Política, dentro do Ministério,
né, para que a gente possa conseguir pensar diferentes formas, né, de agressão, em especial a virtual, né, sobretudo contra as mulheres negras e mulheres trans, que em todas as pesquisas, tanto de 2020 quanto 2021, e agora, desde o começo do ano, foram e são e continuam sendo as mais atingidas, né? A gente está em contato com parlamentares negras também, né, que nos relatam frequentemente. Ontem mesmo nós atendemos aqui uma deputada federal negra que veio relatar, né, uma situação de violência política, né? A gente está sempre disponível para elas, para pensarmos soluções. A gente também, né, está em contato com mulheres negras que estão fazendo política ao redor do mundo. Então, como, por exemplo, Francia Márquez, né, que é a vice-presidenta da Colômbia, uma grande amiga e companheira que eu tenho muito carinho, que tem cada vez mais nos relatado, e já relatou publicamente várias vezes, né? Em Portugal, nós estivemos com deputadas também negras, né, e uma ministra, a única ministra negra que tivemos no país, lá em Portugal, onde a gente também volta na semana que vem para a Europa, mas na Espanha, para falar com Rita Bozarro, que é uma das únicas mulheres negras também cuidando dessa pauta, e todas nos relatam o avanço, o acúmulo, né, e como elas têm se comportado diante da violência política, né, também em seu país. A gente percebe muitas semelhanças sobre que as mulheres negras passam ao redor do mundo em relação a essas violências, né? E a gente cada vez mais está conectado, globalmente falando, nacionalmente também, porque para que outras mulheres negras não sejam assassinadas, como foi a Marielle, ou para que outras mulheres negras não tenham que sair de suas casas, seus países, suas cidades, por conta de um avanço extremo de violência política, né? Bom, assim que eu sempre falo que quando mataram a Mari, né, uma série de mulheres negras vieram como candidatas, e eu fiz esse questionamento no meu Twitter pessoal na época, de que quem que ia cuidar dessas mulheres, né? Depois que elas são eleitas, como que a gente consegue protegê-las? E eu sempre digo que não basta elegermos mulheres negras, colocarmos as mulheres lá e deixarmos, né, elas soltas, sozinhas, para que elas mesmas possam se proteger. Então, eu reforço essa pergunta e esse pedido enquanto ministra hoje, né? Esse meu compromisso com a vida, com a segurança e proteção das mulheres negras, né? Que a gente está aí cada vez mais se colocando à disposição, colocando nossos corpos à disposição para a política, né? E é por isso que eu deixo aqui o convite para que vocês conheçam o trabalho dessa pesquisa feita pelo Instituto Marielle Franco, que é violenciapolitica.org, mas também deixo aqui o convite para que vocês conheçam também um pouquinho mais do nosso trabalho, né, do Ministério da Igualdade Racial, tudo que a gente tem feito de janeiro de 2023 até agora, né? A gente tem aí nossas redes sociais bem ativas aqui no Brasil, e dizer que esse é um mal que precisa cada vez mais ser discutido, ter um tema, né, ampliado, tanto aqui como em outros países, como estamos fazendo agora, porque com o avanço, né, desse discurso de ódio da extrema-direita, a gente precisa cada vez mais se proteger e protegermos umas às outras. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa participação, por estar aqui com vocês. Aprendi muito na primeira mesa, na primeira palestra, y seguimos juntas. Obrigada. Muchas gracias, ministra Aniel. Sin duda, pues ha traído también, abonando a la temática, claramente vemos pues que la violencia es un tema estructural, es material y es simbólica. Y la cultura la reproduce, es un fenómeno que además, como bien lo comentaba la ministra también, es un fenómeno internacional, pero al mismo tiempo es importantísimo que se vea lo particular de ese fenómeno que es la violencia contra las mujeres. Y justamente ustedes ambas tocan un tema importante que ya se queda aquí en el eje de trabajo, de reflexión, que es la interseccionalidad, la perspectiva de la interseccionalidad como ese dispositivo analítico que es muy valioso, y cómo es que las instituciones podríamos, o desde los distintos lugares de la esfera de investigación académica, ejecutiva, tendríamos que irlo incorporando en el quehacer cotidiano, donde claramente pues la raza, la clase, la geopolítica, las culturas, pues son justamente ejes
elementos importantes a considerar y a poder trabajar para poder generar pues estas políticas más amplias y también particulares al mismo tiempo. Creo que también ambas tocan un punto muy importante antes de darle la palabra a Silke en un minuto. Es el tema justamente del acompañamiento entre mujeres. Me parece que ustedes lo tocan de manera distinta, pero similar. Este acompañamiento entre las mujeres académicas o entre las mujeres en la política, entre las mujeres en los estudios, en la investigación y en la acción. Y creo que este trabajo de dialogar entre las distintas mujeres para acompañarnos, pues también me parece un tema fundamental para poder generar estas oportunidades. Ya nos están llegando algunas preguntas de nuestro público, pero si me permiten, le voy a dar la palabra a Silke y después podríamos abrir la conversación dándoles estas preguntas que han llegado del público. Adelante, Silke. Gracias. Y muchas gracias por la invitación a participar en este rico intercambio. Como decía la ministra, uno va aprendiendo de las distintas experiencias. Y como primer comentario que me surgía a partir de la presentación de Silvana, es el comentario de la definición y la conceptualización de la violencia de género digital, y lo difícil que es hacerlo si uno no tiene un marco normativo donde esté definido, y la medición del mismo si uno no tiene cómo interpretar las denuncias bajo ese concepto. Entonces, para eso les quería comentar, como es en Argentina, aún en el Código Penal argentino no está definida la violencia de género digital como un delito. Sí hay dos proyectos de ley, la ley Olimpia, que está basada en un proyecto de México, justamente para incorporar la figura de la violencia de género digital en la ley que tenemos de violencia de género nacional como un tipo de violencia más. Tenemos la violencia física, psicológica, laboral, económica y demás, y se incorporaría la violencia digital. Y con todas las medidas de protección necesarias ante este tipo de violencias. Y por eso hay otro proyecto presentado en el Congreso Nacional, que es la Ley Belén, que lamentablemente se llama así por también un caso que hubo en Argentina de una joven llamada Belén, que sufrió este tipo de violencia, y esto sí incorporaría la figura de violencia de género digital en el Código Penal Nacional, con las penas acordes a lo que se interpreta que debería tener este delito, que como siempre decimos es un delito que tiene efecto durante toda la vida de las víctimas, porque no sabemos si uno da de baja algún contenido y demás, si no puede resurgir en otro momento de su vida, si no sigue circulando ese contenido por las redes. Eso por un lado. En la ciudad de Buenos Aires sí está tipificado esto como una contravención, pero obviamente como es una contravención en el ámbito local, tiene penas muchísimo menores. La víctima debe denunciarlo con todo lo que implica para una víctima pasar por ese proceso y demás cuestiones. Ya sabemos la ruta crítica, digamos, es algo que la víctima tiene que poder decidir si transita esa denuncia en relación con las penas que están establecidas en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Para explicarles un poco qué hacemos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos un área que es el Centro de Protección de Datos Personales, que se ocupa específicamente de estas cuestiones. Nosotros brindamos acompañamiento a las víctimas, se les explica lo que sería un proceso judicial ante una posible denuncia, si es que ellas quieren denunciar. Y también se las acompaña en el proceso de baja de contenidos, si está en redes y demás. Asimismo, hacemos muchísimas campañas de concientización. Creemos que es importante explicar desde los jóvenes los recaudos a tomar cuando difundimos algún contenido en redes, los recaudos a tomar en ese sentido, lo que puede llegar a pasar. Obviamente que no es culpa de uno, si uno no da el consentimiento.
y es violencia de género. Y nosotros brindamos ante casos de violencia de género un patrocinio jurídico gratuito para que las víctimas tengan abogados para seguir el proceso judicial si así lo desean iniciar. En el mes de que se habló mucho de los derechos de las mujeres, se firmó un acuerdo con más de 20 organismos de la sociedad civil, que también lo comentaba un poco Silvana en su momento, de la falta tal vez de apoyo, de recursos y de vinculación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Y en este sentido se firmó este acuerdo que tiene 10 puntos de consenso para trabajar sobre la temática. Entre ellos teníamos a ONU, la iniciativa Spotlight PNUD, Amnistía Internacional en Argentina, Women in Games, que bueno, es todo un apartado distinto, ¿no? de mujeres que están en la industria de los videojuegos y la violencia que ellas sufren en redes también. Trabajando la temática acá para ver cómo seguir y justamente y de ver qué se puede hacer una vez que se sufre ese tipo de violencia. También con algo que comentaba la ministra, que es el tema de la violencia política. En 2021 fueron las últimas elecciones acá en Argentina, y desde la Defensoría del Pueblo se hizo un monitoreo de violencia política en redes. Todos vieron que las mujeres sufrían muchísima más violencia, desigual en redes, muchas menos menciones de las mujeres en política, y cómo ellas las mujeres en política, ante las situaciones de violencia, terminaban restringiendo sus perfiles, las publicaciones, por ende teniendo menos exposición que otros políticos. Violentas hacia las mujeres, las violencias tenían que ver con menoscabar sus capacidades intelectuales y alusiones al cuerpo y de índole sexual. Todo hace que obviamente una se sienta menoscabada y quiera restringir tal vez las publicaciones o filtrarlas de otras maneras, o repensar muchísimo más lo que se va a exponer en relación a otros políticos. La capacitación y la concientización a nivel general es esencial en toda la sociedad, empezando por el ámbito educativo. Acá tenemos también la Ley de Educación Sexual Integral, y parte de eso también es el respeto, respetar que si uno envía contenido, la no difusión sin el consentimiento. Entonces, creo que esto puede empezar desde temprana edad, y las generaciones futuras trabajarlo de una manera totalmente distinta a lo que tal vez veníamos nosotros, que siempre estamos corriendo para ir alcanzando lo que la tecnología nos va tirando de alguna manera, que avanza muchísimo más rápido de lo que tal vez nuestras generaciones pueden. Mis primeras reflexiones, y bueno, muchas gracias, Silke. Pues yo abonaría un comentario justamente a lo que se está conversando. Yo creo que es tan importante conmemorar estos días fuertes, dolorosos, donde se cometen crímenes y violaciones muy severas, pero la importancia de la conmemoración de días como tales nos permite justamente hacer esas pausas en el camino e ir impulsando esos mecanismos de erradicación en conjunto, y así también saber acompañarnos entre las mujeres. Y yo recordaba también, por ejemplo, pues la importancia de la normatividad, de ese impulso a la normatividad, además en todas las dimensiones y en todos los sectores, pero donde por ejemplo en mi país, ¿no? En México, la tipificación del feminicidio en el 2012 ha sido fundamental para poder de entrada reconocer un crimen tan amplio y tan al límite de lo que significa la violencia contra las mujeres. Y bueno, nada más recordar también la Ley Olimpia del 2020, que justamente es una ley en contra de la violencia digital contra las mujeres.
Y bueno, Silke también nos tocaba como una estrategia muy importante el tema de las capacitaciones, por ejemplo, y la importancia del cambio cultural a través de la educación. Y aquí me voy a permitir leerles a ustedes las preguntas que nos han llegado para poderles ofrecer a ustedes el micrófono, quien quiera contestarla, y poder generar este diálogo. Dice Cheryl Álvarez, ¿qué podemos hacer el personal docente en el ámbito escolar para prevenir la violencia digital? ¿Algunas sugerencias prácticas para las mujeres jóvenes en seguridad digital? Muchas gracias, saludos desde Tijuana, México. Esta es de Brenda Mireles, va directamente a Silvana. Le dice, gracias Silvana por la excelente presentación. Me gustaría consultar si bien es muy enriquecedor tener una diversidad de definiciones y tipologías. ¿Cómo hacemos que sean incluidas en la formulación de políticas públicas desde el Estado para que sean atendidas y erradicadas? Es decir, a veces las definiciones generales y totalizantes del Estado y los marcos internacionales no están incluyendo los contextos ni las necesidades en diversos espacios locales y marginados. Entonces, ¿cómo hacemos para que sean reconocidas e incluidas en este marco? Creo que aunque va directamente a Silvana, me parece que justamente es una temática que las tres panelistas están trayendo en sus participaciones. Entonces, si ustedes lo consideran, Silvana, te regreso la palabra. Si pudiéramos ir contestando ya hacia 5 o 7 minutos de participación, después me permito darle la palabra a la ministra, Aniel Franco, y después a Silke. Adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias, Tamara. Y gracias a quienes hicieron preguntas en el chat, la verdad que son muy interesantes y creo que estoy tentada a contestarlas en conjunto porque creo que tienen la misma raíz, ¿no? En caso del personal docente y de la educación, en términos de soluciones, educativas, siempre nos encontramos, y creo que esto es compartido en toda Latinoamérica, con una primera barrera, que es que a veces las políticas educativas suelen estar muy centralizadas y son muy dependientes de la legislación, ¿no? O sea, si no hay, por ejemplo, el caso que mencionaba Silke de la educación sexual en Argentina, fue muy importante que hubiera primero una ley, ¿no? Que fuera el primer mandato, pero la implementación es toda otra historia, ¿verdad? O sea, tenemos la ley existe hace unos cuantos años ya, sin embargo en Argentina todavía no se ha podido, sigue siendo una enorme discusión la implementación de esa ley, ¿no? Y estamos hablando de un tema en el cual ya hay un precedente normativo. En el caso de la violencia digital, donde todavía no hay un precedente normativo, es todavía más complejo porque no, como bien sabemos, los docentes no pueden simplemente incluir una materia al currículo, ¿no? Esto viene de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación y suele estar muy centralizado y las políticas educativas tienen esa característica, son muy top-down, ¿sí? Van desde arriba hacia abajo y no suelen tener en cuenta, por la misma misión de la educación, ¿no? Que es un poco estandarizar los programas, ¿no? Si hubiera un programa educativo por cada localidad sería un poco complicado. Entonces, siempre las soluciones desde el punto de vista de las políticas educativas tienen esta primera barrera que es la centralización, pero al mismo tiempo, por eso digo que la pregunta 1 y la pregunta 2 están muy relacionadas. Los marcos normativos son muy importantes. Que exista una ley que defina y que tipifique algunas cosas, bueno, ni hablar de las modificaciones en los códigos penales cuando se trata de delitos, ¿no? Como bien sabemos, quienes hemos trabajado en políticas públicas y en gobierno, la ley es apenas el primer paso, ¿no? Que existe una ley no significa que el problema público esté resuelto. Sin embargo, la experiencia nos muestra que el marco normativo y regulatorio siempre es un muy buen primer paso, porque nos dicta, digamos, una primera definición y nos da un mapa de ruta sobre el cual se puede comenzar a pensar otras soluciones. Creo que en el caso de la educación, teniendo esta barrera de la que yo mencionaba anteriormente, de estas políticas tan centralizadas o de la excesiva burocratización de los programas educativos, algo que se ha implementado, conozco casos en México, en gobiernos, en ciudades y en lugares más específicos, donde la misma comunidad educativa no cambia los currículos, porque no puede, pero sí comienza a agregar actividades, tal vez extracurriculares, tal vez actividades más del tipo taller, donde se comienza a tratar la temática
temática, y comienza a incluir herramientas. Por ejemplo, conozco un caso, creo que fue, no sé si fue en Chihuahua, pero en uno de los estados del norte de México, que se hizo una especie de piloto en el cual lo que se trataba era de que las niñas aprendieran, las niñas y las adolescentes, bueno, y todos en realidad, hombres y mujeres, aprendieran sobre las dinámicas tóxicas y violentas en el noviazgo, ¿no? A través de cuestiones digitales. Entonces había actividades en las cuales las niñas y los niños, o sea, las adolescentes y los adolescentes, podían comentar sus experiencias en el teléfono, ¿no? Siempre estaba como englobado en el tema del noviazgo y de las parejas adolescentes, pero, digamos, lo podríamos escalar a otras cuestiones, ¿no? Eran actividades y dinámicas en las cuales el teléfono o las computadoras eran requeridas para poder comprender y para que estos jóvenes, estas jóvenes y jóvenes comprendieran que tal vez sus dinámicas, que ellos piensan que son dinámicas normales, tienen un potencial de violencia, ¿no? Y eso se daba a través de actividades, se daba dentro del ámbito de alguna otra currícula, ¿sí? Creo que esas pequeñas acciones pueden ayudar. Pero por supuesto, vuelvo al primer punto, siempre es importante que haya un primer marco regulatorio, es importante que haya una capacitación. Ahí también Silke mencionaba algo recién respecto de su experiencia en la Defensoría. Es importante que quienes tienen la capacidad de formular y implementar políticas públicas estén capacitados en el tema, sepan de qué estamos hablando. Y esto es algo, un problema también muy enorme en toda Latinoamérica, que es la burocracia del Estado, ¿no? Es tratar de especializar a quienes son servidores públicos en las problemáticas que estamos tratando de resolver. Y eso todavía a veces es una deuda que tienen los estados, sobre todo los subnacionales, donde el personal que tiene que atender, ¿no?, a las víctimas o que tiene que tratar la temática a lo mejor no está propiamente sensibilizado en la temática, ¿no? Entonces el mismo estado tiende a veces a reproducir cuestiones que están en la problemática que tienen que resolver, ¿no? Entonces ahí también es súper importante. Y acá voy ya específicamente a la segunda pregunta de las tipologías y definiciones. Considero que un primer marco regulatorio, aunque sea, ¿cómo decirlo?, estandarizante, puede ayudar porque es un primer paso para que ese primer marco regulatorio nos ayude a pensar soluciones más focalizadas y específicas. Por ejemplo, voy a hablarte del caso de México porque es el caso que conozco, pero la ley para una vida libre de violencia, ¿sí? Ha sido y sigue siendo el marco del cual parten infinidad de políticas públicas muy específicas. Por ejemplo, yo estoy en este momento participando en la definición de una política de prevención de la violencia orientada hacia hombres, imagínense. Y siempre volvemos a la referencia de esa ley, ¿no? Y es una ley, si no me equivoco, del 2005, ¿sí? Es una ley que ya tiene sus años y sin embargo sigue siendo el primer paso del que partimos para pensar políticas bien específicas. Entonces considero que por supuesto no es cuestión de quedarnos con una sola ley o una sola tipología, porque también la violencia digital es algo que va mutando y van apareciendo nuevas formas y nuevos tipos y lo vamos reformulando y refraseando, pero siempre es importante que exista un primer gran paraguas regulatorio o al menos legislativo que nos permita ser el gran marco de interpretación para todas las demás políticas bien específicas. Esa sería como mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Le doy la palabra a la ministra Aniel. Adelante. Obrigada. Bom, eu acho que a gente tem alguns pontos bem relevantes, né, que a gente pode trazer para essa discussão da educação. Eu sou professora desde meus 17 anos e prevenir a violência é algo muito importante. A gente fala aqui no Brasil, desde o próprio bullying, né, pensando também na questão da violência digital, essa educação, né, essa educação de base que a gente precisa fortalecer. Infelizmente, a gente tem um sistema de educação pública que ainda demanda uma atenção, né?
demanda esse entendimento de ter uma empatia de quais são as maiores vulnerabilidades que as crianças e os jovens passam, né? A gente tem ali algumas escolas modelo, como nós chamamos, algumas escolas que têm desenvolvido trabalhos para um combate de prevenção à violência digital, mas também um combate de prevenção à violência contra as mulheres e também, como um todo, do bullying, de certa forma, porque acaba que engloba. Nós tivemos alguns casos bem tristes esse ano no Brasil, onde jovens, né, usando símbolos neonazistas e de muita violência, assassinaram crianças e bebês aqui. Então, isso foi um crime que despertou a atenção do governo federal, do país inteiro como um todo, obviamente, porque foi uma atrocidade, uma crueldade muito grande, muito gigantesca. Mas a gente está trabalhando em conjunto para essa prevenção, seja ela no âmbito virtual, mas seja ela também no dia a dia ali, né? E em relação à segunda pergunta, toda vez que a gente para e pensa nesses contextos, né, de um marco internacional, eu sempre ficava me perguntando isso nos últimos 4 anos, da diferença de posicionamento que o Brasil estava tomando, né, diante de um distanciamento político internacional com o nosso ex-presidente. Então, eu queria muito que a gente pudesse contemplar e pensar de uma maneira como um todo, né, as necessidades que a gente tem no país, aqui e fora, e construirmos não só lives maravilhosas como essa, mas também que seja, né, um seminário, que seja um programa de trabalho mesmo, para pensarmos atitudes concretas. A gente tem se deparado muito aqui no Ministério da Igualdade Racial com diversas pessoas e diversas denúncias, né, que tem aí diferentes contextos e necessidades de todo mundo, né, e tentando, com nossos acordos bilaterais, acordos entre os países, de uma certa maneira ou de outra, dar conta e ajudarmos as pessoas. Então, acho que perpassa um pouco por isso também, né? Essas políticas públicas do Estado, do governo federal, tem que chegar nas políticas de base, nas políticas de municípios e prefeituras aqui no Brasil como um todo, e expandir e fazer que isso seja um exemplo, né, recorrente para outros países. Muchas gracias, ministra Aniel. Adelante, Silke. Bueno, en primer lugar, el tema docente y el tema de educación, que lo había mencionado previamente. Es cierto, acá sí está en Argentina la ley de educación sexual integral, tiene los lineamientos que deben seguir las escuelas y esto comienza desde el nivel inicial, es decir, jardín de infantes. Que no necesariamente se habla de violencia y demás, sino que desde el inicio obviamente se acorde a las edades y se habla mucho del respeto por el otro, mi cuerpo, tu cuerpo, digamos, esas cuestiones que comienzan también con la empatía, con los límites que uno va poniendo. Eso ya es una base hacia el futuro, ¿no? Construir hacia el futuro. También es cierto que si en otros países no hay un lineamiento del Ministerio de Educación, es difícil y no se puede incorporar así como uno quiere a la currícula, pero nosotros sí tenemos situaciones donde se dan talleres. Y uno de los talleres que mencionaba Silvana acá, el equivalente es el taller de noviazgos violentos. Y en la pregunta creo que mencionaba solamente a las jóvenes, y a mí me parece importante mencionar a los jóvenes también, que es algo en conjunto, porque también tiene que ver con la difusión sin consentimiento de imágenes, o sea, no es solo lo que yo mando, sino quién lo distribuye, quién lo difunde y demás. Y en el caso de noviazgos violentos se veían muchas situaciones donde, como prueba de amor, por ejemplo, se intercambiaban las contraseñas de los correos electrónicos, de las redes sociales y demás. Entonces, ir concientizando que no está mal tener su privacidad y demás cuestiones, ¿no? Y todo eso abordándolo desde talleres que pueden ser extracurriculares, que también se puede hacer con toda la comunidad educativa, no solo docentes y alumnos, sino también las familias, invitar a los padres a que ellos también formen parte de los talleres, o dar un taller para padres.
para ver cómo manejar esas situaciones. Entonces, hay posibilidades de abordar esta temática en el ámbito educativo, por más que no haya una ley. Y bueno, respecto al tema normativo o al tema de conceptualizar, también coincido en que primero el primer paso es una norma. Las normas siempre pueden ir adaptándose también con el tiempo, y después bajarlo a las distintas jurisdicciones, como pasa acá en el caso de Argentina. Después las provincias pueden tener legislación propia. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires está regulado el tema de la violencia de género digital. Entonces se puede ir bajando en los distintos niveles gubernamentales o estatales. Creo que es una posibilidad. Muchas gracias, Silke. Pues creo que también estamos tocando un tema transversal, que es justamente el cómo poder aplicar, bueno, por un lado, diseñar políticas públicas integradoras y también interseccionales, donde se tomen en cuenta pues distintos indicadores que también constituyen a cada una de las personas y de los grupos, pero también al mismo tiempo el cómo logramos aterrizar esas políticas públicas o estos marcos normativos que claramente son horizontes y referentes. Sin embargo, en el momento en el que hay que bajarlo y aplicarlo, nos enfrentamos, me parece, con un muro muy grande, que es justamente la cultura sistémica, pues patriarcal, y que bueno, todo el tiempo estamos como en ese choque, ¿no? Y con respecto a ello, a mí me gustaría, Silvana en su presentación hablaba de una metodología, la importancia de la metodología. Y yo pensaba, por ejemplo, en la metodología que tenemos hoy día en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2020 se instaura una figura importante de gestión, que es la Coordinación para la Igualdad de Género, la cual el día de hoy yo encabezo. Pero lo que quería yo compartirles es que la metodología de trabajo que estamos implementando es justamente una metodología de escucha en espiral. Y con ello estamos hablando entender, recoger desde las personas que habitan la comunidad universitaria cuáles son los problemas en materia de violencias de género y en situaciones de brechas de género que existen dentro de los contextos, para poderlos ir poco a poco transformando, subirlos, revisar las normativas o bien diseñar políticas y estrategias desde los ámbitos educativos para poderla aplicar. Entonces, me parece que metodologías como estas, pues me parece que son importantes seguir impulsando para poder generar justamente ese trabajo consensuado. Y creo que con estos comentarios viene muy cercana la siguiente pregunta, que son ¿qué cambios culturales necesitamos las personas? Cambios culturales necesitamos las personas para que la violencia que ya se ejerce en nuestra realidad, en este caso offline, deje de migrar a una realidad virtual o viceversa. No sé si quieras volver a contestar, Silvana. Ahora sí, cada vez las respuestas serán ya más cortas, porque también el tiempo ya se nos está cortando. 5 minutitos, por favor. Por supuesto, gracias. He de reconocer que es una pregunta muy complicada. Agradezco que la hagan porque incita a la reflexión. Una primera cosa que se me viene a la mente cuando mencionan que la violencia migra de un ámbito al otro, digamos, una gran parte de la literatura de que estudia los temas de violencia digital justamente menciona esto, ¿no? Que a veces se piensa, y eso ha sido motivo tal vez de que nos hemos demorado en comprender el fenómeno, o que tal vez no hay soluciones todavía, no haya soluciones consensuadas, es que se tiende a pensar que la violencia digital es algo diferente a la violencia que sufrimos fuera de las pantallas o de los dispositivos, o que, y esto es peor todavía, ¿no? Que se considera la violencia digital como menos grave, ¿no? Como una cuestión trivial. Creo que esa es hablando de cambios culturales, digamos, la violencia en sí, la reducción de la violencia es una batalla cultural, porque la violencia es un problema que está en nuestra raíz como sociedad, es algo que está normalizado y que lo aprendemos todos, ¿no? Todos, todas y todos aprendemos a normalizar la violencia, y poder luchar contra ella es un proceso enorme de reeducación y de
deconstrucción, ¿no? Esta famosa idea de la deconstrucción tiene que ver justamente con eso, ¿no? La violencia es algo que está muy arraigado. Y al mismo tiempo la violencia digital también sufre este mismo problema, que es que culturalmente se entiende, todavía no se entiende a lo digital como relevante, ¿no? Hay una muy buena parte de la sociedad y sobre todo quienes toman decisiones muchas veces no le dan prioridad a la lucha contra la violencia digital porque no la consideran tan importante como la otra violencia, ¿no? Y creo que esto es parte del problema o parte de que todavía no tengamos una solución o que estemos a lo mejor un poco demorados, es que todavía se sigue considerando la violencia y la violencia digital, ¿no? Y la violencia digital siendo algo más trivial y una experiencia muy repetida cuando se entrevista a víctimas de violencia digital es, ¿y por qué no denunciaste o por qué no acudiste a las autoridades? Y muchas personas dicen que temían que lo tomaran como algo poco serio, ¿sabes? O sea, ¿qué me motiva a mí a ir a un ministerio público o a una oficina del Estado a decir es que me hackearon el Facebook, ¿no? O es que están difundiendo imágenes en cadenas de WhatsApp. Porque, y ese miedo, ese temor a que no se lo considere importante, parte también de algo cultural, que es que todavía nosotros consideramos al Internet como algo lúdico, como algo a lo que nosotros vamos a conectarnos un rato y luego salimos a nuestra vida real, a nuestra vida seria, ¿no? Y creo que con la pandemia hemos aprendido que lo digital es tan real como lo real, ¿no? Y al ser tan real como lo real, es tan serio, ¿sí? El hecho de que no sé, se me haga bullying por mis plataformas digitales o que de pronto yo empiece a ver mis fotos por todos lados, es igual de estresante, igual de dañino, igual de serio que si alguien me abofeteara o si alguien me insultara en la cara, ¿verdad? O no sé, 1.000 millones de violencias que ya conocemos, ¿no? Entonces, creo que cuando pensamos en qué cambios culturales necesitamos para que deje de migrar, el primer cambio cultural que necesitamos es entender que lo digital es real. Es fundamental y no solamente que nosotros, personas de a pie, lo comprendamos, es que quienes toman las decisiones, quienes diseñan políticas públicas y quienes asignan recursos, quienes asignan presupuesto, comprendan que esto no es un problema trivial, ni es una cuestión para dejarla hasta lo último porque hay políticas más serias que otras, ¿no? Si logramos atravesar esa barrera, creo que tenemos un horizonte más abierto y tenemos un menú mayor de posibilidades y de soluciones, porque primero estamos encarando el problema como lo que es, un problema público, y no una cuestión de, bueno, pero ¿para qué te metiste a esa red social, ¿no? Si sabías que ibas a sufrir violencia. O este famoso argumento de, bueno, pero cuando yo le doy el permiso a la aplicación, estoy cediendo todos mis derechos sobre toda mi vida, entonces no debo de quejarme si después algo se viralizó, porque yo ya de entrada firmé un contrato con la red social de que mi vida iba a ser pública. Y como hay un montón de ideas que podríamos estar todo el día repitiéndolas y que bien las conocemos, que parten de un desconocimiento de la problemática digital. Esa sería una primera idea que doy, pero supongo que hay muchos más caminos. Gracias, muchas gracias, Silvana. Pues voy a replicar el comentario de Magnolia Sotelo que acaba de llegar y dice, la verdad es que es un tema que da para horas y horas de reflexión y es muy poco el tiempo que tienen para un tema tan amplio. Entonces, a manera ya de ir poco a poco cerrando, me gustaría pues darle la palabra a la ministra Aniel para que nos otorgue sus comentarios finales. Sim, obrigada, Tâmara. Um prazer de novo estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Aprendi muito. Sempre gosto de repetir que essa troca coletiva ela é muito importante, né? E eu acho que essas mudanças culturais perpassam, mais uma vez, falando pela educação. Hoje mesmo eu estava aqui dando uma entrevista e uma repórter me perguntou se eu achava que o aumento do feminicídio no Brasil era apenas e somente por conta das desigualdades sociais, né? E aí eu comecei a pensar muito nesse tema, porque junto com a ministra das Mulheres, que é a ministra Aparecida Gonçalves, a gente tem desenvolvido um trabalho quase que frequente de atendimento a mulheres
vítimas de violência, mas também a políticas, né, de violência política. Assim. Então, eu acho que tem que ter uma mudança cultural da nossa criação, dos valores, do entendimento de que a mulher não é esse objeto, de trabalhar esses temas desde muito novo, né, ali, tanto com os meninos, principalmente os meninos, mas também nas meninas, para que elas cada vez mais entendam, né, quem são, a importância. Então, acho que tem muito trabalho a fazer. Eu sei que aqui nós temos 4 anos de mandato e eu espero que a gente possa deixar um legado com menos violência digital, né, com menos feminicídio, com mais luta coletiva de todas, todos e todes, né, dando as mãos para que a gente possa ter um mundo, um país e um lugar melhor. Muito obrigada e, mais uma vez, foi uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Muchas gracias, ministra. Sin duda, pues sí, un espacio apenas incipiente de poder seguir conversando. Un gusto también haber compartido con usted todo lo que conoce y lo que hace desde su país y desde su lugar. Silke, ¿quieres hacer un comentario final también, por favor? Sí, bueno, para finalizar, porque es cierto que esto puede durar horas o días de conversación, sí creo que debemos tomar conciencia que cada uno de nosotros tiene una reputación digital que hoy influye en la búsqueda laboral, influye en nuestros estudios universitarios, en nuestras relaciones sociales. Entonces tenemos que adaptarnos a esas cuestiones y tomar cada uno los mismos recaudos que uno toma en la vida en la calle, ¿no? Que hoy tiene ese impacto también en lo que es las redes y en el mundo virtual. Y bueno, agradecerles también este espacio de intercambio y todo el aprendizaje de las distintas experiencias. Me voy con eso y bueno, espero que podamos continuar la conversación más adelante y bueno, que nos crucemos en algún otro espacio. Gracias. Gracias, Silke. Silvana, te dejo al final tus comentarios finales. Dale, muchísimas gracias. Estoy más que complacida y feliz de haber participado en este espacio. Como bien mencionaron mis compañeras, aprendí también un montón. Es siempre súper útil tener estos diálogos. Como persona que ha estado en academia, sociedad civil y gobierno, sé que el diálogo entre los 3 espacios es súper importante y ojalá que tengamos más momentos para encontrarnos y continuar esta conversación. Y gracias a todo el público que estuvo presente, las personas que hicieron preguntas, cualquier cosa, nada, me pueden escribir, me pueden encontrar en las redes sociales y seguimos charlando. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Y bueno, pues con estos comentarios finales es como damos cierre a esta sesión. Me uno también al agradecimiento que las panelistas les dan a quienes nos están escuchando. Sin duda, pues es una discusión que puede y que debe seguir constantemente. Creo que es un tema que no debemos dejar pasar. Al contrario, creo que parte de la educación y de la capacitación es estar constantemente sensibilizándonos y sensibilizando a todas las personas con las que tenemos acción. Creo que también es una forma de generar acción particular y también desde el lugar en donde estamos. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias a María José Hierro por la presentación de estos foros y también pues a todos los organizadores. Gracias.